Estamos en una zona de montes, con espinillos, algarrobos, talas y coronillas. Pero aquí los árboles no están muy apretados. Hay una baja densidad de la vegetación leñosa, existiendo a veces islotes de árboles, rodeados por zonas de pastizal. Se trata del Monte Parque, un monte relativamente abierto que suele marcar el tránsito entre la pradera y los bosques más tupidos que se ubican cerca de los ríos. Este es el hogar de un ave tímida, huidiza y muy difícil de ver. Se trata del cardenal amarillo, un pájaro que se encuentra seriamente amenazado de extinción. Gabriel Rocha es ornitólogo y fotógrafo de fauna. Él ha estado investigando el cardenal, evaluando sus poblaciones y sacándole fotografías en casi todo el territorio uruguayo. Estamos en el departamento de La Valleja, en un ambiente de pradera arbolada muy similar al Monte Parque del litoral. Este es un ambiente muy típico del cardenal amarillo, una especie que está en grave peligro de extinción, sobre todo por culpa de la caza. Y acá, bueno, estamos intentando encontrar algunos individuos. Lo acompaña en esta salida Álvaro Richetto, aficionado a los pájaros y gran conocedor de esta especie. Estamos en una zona de montes en La Valleja, pero en qué lugar específico preferimos no decirlo, para no mostrar la localidad a posibles cazadores de pájaros. Pero encontrar el cardenal no es nada fácil. Además de su escaso número en todo el país, su carácter tímido lo hace más difícil aún de ver. Pero existe una forma que puede facilitar la búsqueda. Cuando queremos hacer relevamientos de la especie, utilizamos mucho lo que es la técnica del playback, que es reproducirle el canto al ave para intentar que se acerque. Porque muchas veces, además de que es territorial y está en determinados puntos nada más, está escondido dentro de los árboles, ¿no? de los coronillas, de los talas, de los molles, y no sale, o está muy silencioso, ¿no? Fundamental hacerles escuchar el sonido de la zona, el canto de la zona, porque es el que ellos reconocen. Si se pasa de otra zona, posiblemente no lo reconozcan. Ahí está, porque puede tener diferentes dialectos a lo largo del... En el mismo departamento hay 4 cantos diferentes. Son poblaciones separadas, cada cual reconoce su canto. No es como el cardenal común que siempre anda a la vista. El miedo de que toparse con otro lo hace ser un pájaro que se esconde mucho. El cardenal amarillo a nivel global está en una categoría que se llama en peligro, que es bastante crítica, digamos, se podría extinguir las poblaciones totales en los próximos 100 años. Y en Uruguay hay poblaciones muy aisladas, donde sufren la presión de la caza sobre todo, y también la destrucción del hábitat. Su mayor problema está en el hábitat del litoral, sobre el río Uruguay, ¿no? En el verdadero Monte Parque, digamos, está transformando las tierras para ganadería o agricultura o forestación. Y bueno, ahí sufre justamente una pérdida casi total del hábitat. Pero junto a la reducción de sus ambientes naturales, otro factor amenaza al cardenal amarillo: la caza para usarlo como mascota. Al ser cada vez más escaso, justamente hay gente que lo quiere, lamentablemente, ¿no? Porque debería no comprarlo, digamos. Pero bueno, al haber gente que lo quiere, el precio sube, ¿no? Había un cazador que se metía de tardecita, dormía en el campo, hacía 4 kilómetros,
Y el otro día agarraba y a mediodía, cuando están los peones comiendo, se van al mediodía. Los dueños no quieren que ir a agarrar los pájaros, pero en un campo a veces es imposible. Se meten por un arroyo, por el monte y cómo no tiene manera. El peor de todo es que van en la época de reproducción. Ahí donde está el pájaro, si le ponen una grabación cerca del nido, ahí lo agarran como quieren y no lo dejan reproducirse. Eso es lo peor de todo. Hay legislación sobre todas las especies de fauna autóctona, específicamente en el caso del cardenal, más aún que está amenazado de extinción. Supuestamente si uno lo ve que está a la venta en alguna feria o en algún sitio, puede llamar a la Dirección de Fauna del Ministerio de Ganadería, que ellos se encargan de realizar el decomiso, ¿no?, a través de sus inspectores. El tema de la cacería se comete con una sola cosa, haciendo cumplir las disposiciones legales, y no se hace. Obviamente que de repente es una cuestión que es un problema económico, que los medios no existen, pero es eso, hay que respetar la ley. La situación del cardenal está realmente al límite. Se estima que quedan en el país unos 300 ejemplares. Prácticamente hay más ejemplares en jaulas de criadores o aficionados que los que se encuentran en un estado silvestre. Acá, por lo menos en Uruguay, sin duda, hay más en cautiverio pero más nacidos en cautiverio que de repente que por los muchos que han nacido. Lo que yo conozco acá, en los últimos años han nacido como 100 en cautiverio. Una consecuencia del descenso de la población del cardenal en todo el país es que algunos individuos se encuentran tan lejos de otros que nunca llegan a encontrarse para reproducirse. Las poblaciones están aisladas y, por ejemplo, nos ha pasado en Durazno que un macho estuvo cantando prácticamente durante 2 años en el mismo sitio y no encontraba, no se acercaba a ninguna hembra. Por suerte, por ejemplo, en ese lugar sí ahora apareció una hembra en el último año y ya sacaron pichones, digamos, tuvieron éxito en la reproducción. Puede pasar de que tenga tanto aislamiento algunos individuos que no se genere, digamos, la posibilidad de encontrar una hembra o una hembra encontrar un macho, ¿no? El macho y la hembra son fáciles de distinguir, siendo el amarillo del macho mucho más intenso y continuo, mientras que la hembra presenta unas bandas blancas y grises cerca del pico y cuello. Ante la grave situación que enfrenta la especie, un grupo de personas interesadas en el ave y que tenían experiencia en cría de pájaros en cautiverio armaron un plan nacional para criar cardenales en jaulones, con la expectativa de en un futuro poder liberar ejemplares en la naturaleza y recuperar las poblaciones del cardenal amarillo. Se está intentando también en cierta medida la cría en cautiverio para generar que haya más ejemplares a la venta, que hayan nacido en cautiverio y no sacar ejemplares de la naturaleza para vender, ¿no? Óscar Blumeto es un ingeniero agrónomo que se entusiasmó con la especie y actualmente coordina el plan de cría en cautiverio en el que hoy participan unos 40 criadores. Nací en Florida, en un barrio de Florida, y iba con mucha frecuencia al campo. Por supuesto, nunca en mi vida había visto un cardenal amarillo en libertad. De hecho, hasta varios años después de que empecé el programa de cría, no logré verlo en la naturaleza. Lo primero que intentamos hacer es hacer un poco de experiencia con la cría, conversar un poco con criadores que habían tenido sus experiencias de haber sacado pichones en cautiverio de una especie. Los primeros años el éxito era bastante bajo, y a partir que fueron transcurriendo las temporadas, fuimos mejorando algunos detalles y empezó a mejorar también el resultado productivo. En el año 2001 se creó el Programa Nacional de Cría del Cardenal Amarillo, cuyos miembros se juntan regularmente para intercambiar información y experiencia para integrar nuevos interesados. El Plan Nacional de Cría tiene 2 objetivos grandes o 3. Uno es mantener una población en cautiverio y tratar de suministrar a los animales para reintroducir en sitios donde se encuentre muy amenazadas sus poblaciones. El segundo objetivo es efectivamente realizar la reintroducción y hacer el monitoreo de esas reintroducciones. Y el tercer objetivo es aportar información científica, y esa información científica parte ya sea de los estudios genéticos o también de los estudios del comportamiento de la especie en la naturaleza.
Para tener éxito en la cría en cautiverio, fue necesario aprovechar el conocimiento disponible sobre el ave y realizar nuevas investigaciones para conocer más detalles de su biología, que ayudarán a ofrecerle las condiciones ideales para la cría. A partir del año 2003 aproximadamente comenzamos a trabajar con los estudios del cardenal amarillo, sobre todo los hábitos de la especie, ¿no? Para ver los requerimientos de hábitat que tenía y de alimentación sobre todo, buscando nuevos sitios donde pueda aparecer el cardenal amarillo y también estudios de su ecología y sus poblaciones, cuántos individuos pueden vivir en determinado hábitat, bueno, si son muy gregarios, si en el invierno se van del hábitat, todo lo que se pueda saber de la especie va a ayudar en definitiva a su conservación. Investigando su comportamiento, se descubrió que es un ave muy celosa de su territorio y que no suele tolerar otros miembros de su especie cerca de su área de residencia. Es un animal muy territorial. El tema de que no se vean es muy importante. Y el tema de la interferencia sonora, porque los animales se escuchan entre sí perfectamente, es muy importante cuando se tienen animales solteros, llamémosle, donde hay parejas reproductoras. Lo que más le molesta es escuchar otro pájaro, que sepa que haya otro pájaro en el lugar, otro cardenal amarillo en el lugar. Porque en el campo, por ejemplo, los nidos están por lo general a 2 kilómetros uno de otro. Mínimo 1 kilómetro, alguna vez he visto, pero... y es algo parecido a lo que se produce en cautiverio, que se hace difícil tener muchos juntos. Dada la necesidad del aislamiento visual que hay que tener en las parejas para que no haya interferencia entre ellas, recurro a distribuir las jaulas en el terreno y utilizando mucho los árboles y las plantas trepadoras para aislar visualmente a las distintas parejas para que no haya problemas. En el próximo bloque, veremos cómo la cría de cardenales en cautiverio puede ayudar en la conservación de esta especie. Uno de los elementos claves para la cría del cardenal amarillo fue respetar lo más fielmente posible la dieta del animal en el monte, sobre todo cuando le toca alimentar a los pichones. Tiene un tipo de alimentación especial, o sea, en cuanto a que consume pequeños insectos, pequeños frutos también y semillas. Ellos comen en el piso, picotean acá, picotean de allá, se alimentan en el piso y comen también insectos. Si se aparece un insecto chico en el árbol, también la come. La alimentación es lo más difícil de todo. Por ejemplo, nosotros un año nos fue bien porque mi vecino agarraba langostas en el campo y las puso en el freezer y duraron de un año a otro. La langosta es lo que más rinde. Sacar larvas de mosca. Está el tenebrio molitor, que es una larva viene a ser un escarabajo de la harina, que también se cría. ¿Ves? Otra cosa es traer termitas del campo, poner el hormiguero y romperlo y ahí coman. Hay varias cosas, pero es todo difícil eso es lo más difícil de todo. Uno de los factores claves para tener éxito en la cría es tener la suficiente disponibilidad de alimento vivo para la época de los pichones. En este caso, el gusano del afrechillo o Tenebrio molitor es el más popular utilizado. El uso es en su estado larval, que son unas larvitas bastante duras, que es el estadio que utilizan los adultos para alimentar a los pichones. La rutina diaria implica el suministro de alimentación básica, que es una mezcla de semillas, alpiste, mijo, avena pelada, girasol pelado, lino, moa. Además, yo doy un complemento a los adultos ocasionalmente y a los pichones siempre, que es un pastón, que es una mezcla en base a huevo de gallina y una mezcla proteica energética, que es un complemento para los pichones fundamentalmente, pero también a los adultos. A los cardenales amarillos les gustan mucho las hojas verdes tiernas y utilizamos normalmente lechuga, pero otro recurso importante, especialmente en otoño,
es el diente de león o también la cerraja o yuyo de leche, como en este caso, que son hojas tiernas y verdes que les agrada mucho a los cardenales amarillos. El monte parque, si bien no es tan tupido como otros montes nativos, ofrece un hábitat ideal para pájaros, con su oferta de frutos para comer y abundante lugar para anidar. Aquí se refugian y reproducen decenas de especies autóctonas. Encontramos, entre otros, al cardenal de cresta roja, primo del amarillo, y de similares características, aunque de población mucho más abundante. Pero también entre las ramas de los arbustos y en los pastos altos se pueden encontrar otros animales. Escondido entre las espinas vemos un mamboretá, un insecto cazador que aprovecha su parecido con una ramita para atrapar a sus presas. Tras varios años de acumular experiencias con el cardenal, el Plan Nacional de Cría está listo para dar el siguiente paso. Ahora la siguiente etapa es comenzar con las reintroducciones de prueba, es decir, hacer las primeras reintroducciones de animales que son nacidos en cautiverio y que todo eso tiene una metodología que la hemos probado con otras especies y funciona bien, esperamos con el amarillo también, y que implica un pasaje gradual de entre la vida de cautiverio a una vida al aire libre y dependiendo exclusivamente de los recursos de la naturaleza. El pájaro reconoce, el instinto le lleva a reconocer lo que es comestible. Un pájaro que nunca vio una langosta, nacido en cautiverio, la reconoce y come. Los canaditos lo sacaron hace 70 años de la naturaleza, son descendientes y comen larvas de gusanos. Pero hay que tener mucho cuidado con la cría en cautiverio y la liberación de individuos, ¿no? Porque hay que hacer estudios genéticos para saber si las poblaciones silvestres son viables con los que están en cautiverio, estudios también para saber si el ave no tiene enfermedades. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Pero hay que tener sumo cuidado y hacer estudios. La etapa de liberación nos impone algunas restricciones que debemos superar para tratar de que sea exitosa. Una de ellas son las condiciones de seguridad de los sitios elegidos. Primero la adecuación, o sea, tiene que ser un sitio con un ambiente adecuado. Pero en segundo término, cuestiones de seguridad, porque es un animal muy perseguido por los cazadores, por los pajareros, y que necesitamos algún sitio con determinadas garantías para poder hacer ese trabajo. Hoy por hoy estamos pensando en algunas áreas protegidas, quizás algunos refugios de vida silvestre, o sitios que tienen el ambiente adecuado y que no, por lo menos a priori, no presentarían riesgos altos. Probablemente una de las cosas que deberíamos apostar es en alguna estrategia de financiamiento, por lo menos para que no existan costos o que se financien los costos directos de la actividad y poder de esa manera dar algún incentivo a quienes son colaboradores o criadores asociados. Junto con su actividad como investigador, Gabriel Rocha desarrolla un intenso trabajo como fotógrafo de fauna, lo que le permite aproximarse a los animales desde un ángulo diferente. La fotografía es una herramienta, digamos, para hacer investigación. Muchas veces ahora con los adelantos que hay de la fotografía digital, bueno, uno puede sacar cientos de fotos o hacer filmaciones sobre el comportamiento, ¿no? Lo cual es muy importante para la investigación. Y a su vez la fotografía también es una herramienta básica para lo que es la educación ambiental, poder mostrarle justamente después a niños, a jóvenes, lo que uno puede documentar en el campo, ¿no? Cada uno de los datos que va surgiendo de las investigaciones ayuda a terminar de conocer a una especie que ha sufrido la alteración del ambiente y sobre todo la caza,
a un punto tal de llegar casi a desaparecer antes de que pudiéramos conocerlo a fondo. Para seguir investigando este pájaro, Gabriel monta una red de tejido muy fino, buscando capturar ejemplares, identificarlos con un anillo y tomar muestras para análisis genéticos. Claro que capturar uno, con lo escaso de la especie, resulta incierto, tan incierto como parece el futuro del propio cardenal amarillo. Creo que el tema de la educación ambiental es muy importante porque, o sea, tenemos que darle conocimiento y herramienta a los jóvenes y a los mayores también, de que justamente es una especie muy amenazada y que no es bueno que la compren, ¿no? Por tener un ave en jaula quizás podemos llegar a extinguir a la especie en la naturaleza. Si no lo caza, se salva solo. No precisa soltar ninguno. Si se cumple la ley, se salva solo. Están naciendo, se están reproduciendo, pero siempre hay uno que va y ¡pum! Caza. La deuda del hombre es con el cardenal amarillo. Si se extingue por acción u omisión del hombre. Es el hombre que lo ha sacado de la naturaleza. El futuro de la especie, yo soy optimista, por algo estoy en esto hace tantos años, pero hoy yo creo que más que nunca depende del éxito de un programa de reintroducción. La veo bien si somos efectivos en capitalizar esto y logramos mantener una cierta población reproductiva en cautiverio y empezar ya con las reintroducciones. Tenemos siempre el problema que en Uruguay todos los plazos se dilata, todo se toma mucho tiempo y no creo que tenga mucho tiempo la especie para dar dilatorias al asunto. Los conocimientos que los investigadores han adquirido sobre el cardenal amarillo son el punto de partida que pueden permitir salvar esta ave. Y si se combina el cuidado de sus ambientes y la cría en cautiverio para reinsertarlos en la naturaleza, su población podría recuperarse. Pero es imprescindible controlar la caza furtiva si queremos que haya un futuro para el cardenal amarillo. Abierto que suele marcar el tránsito entre la pradera y los bosques más tupidos que se ubican cerca de los ríos. Este es el hogar de un ave tímida, huidiza y muy difícil de ver. Se trata del cardenal amarillo, un pájaro que se encuentra seriamente amenazado de extinción. Gabriel Rocha es ornitólogo y fotógrafo de fauna. Él ha estado investigando el cardenal, evaluando sus poblaciones y sacándole fotografías en casi todo el territorio uruguayo. Estamos en el departamento de La Valleja, en un ambiente de pradera arbolada muy similar al Monte Parque del litoral. Este es un ambiente muy típico del cardenal amarillo, una especie que está en grave peligro de extinción, sobre todo por culpa de la caza. Y acá, bueno, estamos intentando encontrar algunos individuos. Lo acompaña en esta salida Álvaro Richetto, aficionado a los pájaros y gran conocedor de esta especie. Estamos en una zona de montes en La Valleja, pero en qué lugar específico preferimos no decirlo, para no mostrar la localidad a posibles cazadores de pájaros.
Estamos en una zona de montes, con espinillos, algarrobos, talas y coronillas. Pero aquí los árboles no están muy apretados. Hay una baja densidad de la vegetación leñosa, existiendo a veces islotes de árboles rodeados por zonas de pastizal. Se trata del Monte Parque, un monte relativamente... Pero encontrar el cardenal no es nada fácil. Además de su escaso número en todo el país, su carácter tímido lo hace más difícil aún de ver. Pero existe una forma que puede facilitar la búsqueda. Cuando queremos hacer relevamientos de la especie, utilizamos mucho lo que es la técnica del playback, que es reproducirle el canto al ave para intentar que se acerque. Porque muchas veces, además de que es territorial y está en determinados puntos nada más, está escondido dentro de los árboles, ¿no? de los coronillas, de los talas, de los molles, y no sale, o está muy silencioso, ¿no? Fundamental hacerles escuchar el sonido de la zona.